Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en diferentes géneros literarios, de los cuales el 75% son epístolas. Es una forma literaria nueva con relación a la literatura del Antiguo Testamento. En los libros del Viejo Canon se siente a Dios hablar y dirigirse al pueblo a través del profeta, un tono más autoritario. En cambio, el lenguaje epistolar contiene más bien cartas escritas con la intención de alentar, reprender o instruir, pero sobre todo enseñar. Los escritos neotestamentarios son redactados en un tiempo mucho más limitado que los del Antiguo Testamento. Su género literario es el propio de los escritos del primer siglo después de Cristo. Las epístolas son, en muchos casos, las respuestas a preguntas planteadas por una comunidad o en su nombre al autor inspirado. En muchos de los casos, estas preguntas se pueden intuir en los desarrollos del libro. Estas cartas han sido escritas para responder, para alentar, para exhortar, para reprender, para enseñar, para informar a las comunidades destinatarias. Como todos los escritos bíblicos tienen la particularidad de trascender a su época y a sus destinatarios, lo que hace que su mensaje a través de una lectura contextualizada esté siempre de actualidad. Las epístolas fueron concebidas y por influencia del contexto socioescritural como circulares que se enviaron a una o a varias comunidades. Por ejemplo, nos dice el libro de Colosenses: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, procurad que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea leedla también vosotros. Colosenses 4, versículo 16. Las cartas de los apóstoles a las iglesias primitivas son una clase de literatura muy distinta, más que los otros tipos de comunicación bíblica. Estas cartas son ocasionales. La palabra ocasional quiere decir que ellas fueron escritas para una situación y un público muy específico y particular. El propósito de Pablo cuando escribió su carta a los Gálatas no era escribir algo sobre la participación de todos los cristianos de todos los siglos en el pacto entre Dios y Abraham. Pablo escribió a los Gálatas para resolver un problema que ellos tenían. Este problema tenía que ver con algunos judíos que enseñaban una mezcla de cristianismo y salvación por la ley de Moisés. Para resolver este problema específico, Pablo explica cómo todos los cristianos somos hijos de la promesa, no hijos de la ley. Pero para nosotros entender el mensaje del apóstol Pablo, tenemos que entender lo que ocasionó la carta. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles eran los elementos del problema? ¿Cómo responde la carta a este problema? Ahora, algunas cartas son más específicas que otras. Primera y segunda de Corintios son muy específicas. Ellas tratan de situaciones muy personales dentro de la iglesia y nosotros a veces quedamos anhelando tener más información. La epístola a los hebreos y a los romanos, por el otro lado, son mucho más generalizadas. Hay que entender el contexto, pero el significado de la mayoría de estas cartas es más obvio. La única manera de mantenernos fieles a la palabra de Dios es por un amplio conocimiento de la ocasión. Si no entendemos por qué ni a quién se escribió una carta, tampoco vamos a entender su mensaje para nosotros. En nuestro estudio personal, Dios nos guíe para entender, para aprender y vivir de acuerdo a su voluntad escrita. Amén.